por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan. Bien. ¿Qué versión leíste, Armando? Es la versión Reino Valeras 1960. Ok. Terminó ahí el versículo 6, porque es justo pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿verdad? Así dicen las 60. Muy bien. Bueno, en esta porción otra vez estamos viendo un elogio, un reconocimiento del apóstol a la iglesia. Pues es una iglesia modelo otra vez, es una iglesia, ya vimos que están perseverando, siguen atravesando por dificultades, pero su fe es prueba, vamos, su perseverancia, su firmeza quiere decir que su fe es pura. Y bueno, hay otros pasajes que enseñan esto en la escritura. No sé si tenemos algún comentario, pregunta en relación a las aflicciones que va a atravesar el camino en la vida cristiana, ¿no? El creyente. Si tenemos algún problema con eso, si ya quedó claro todo lo que revisamos en el capítulo 1, pero otra vez, ¿por qué Dios permite, ¿no?, que pasemos por pruebas, por tribulaciones? Algunos hermanos cristianos tampoco les gusta mucho esta realidad de las pruebas o de las aflicciones en la vida cristiana, y ellos constantemente, ¿verdad? Pues solamente hablan de victoria y hablan de que la voluntad de Dios siempre va a ser a nuestro favor o a nuestra conveniencia. En fin, lo menciono porque hablando acerca del contentamiento que enseña el propio apóstol Pablo, nos dice que sé vivir cualquiera que sea la situación en la que esté, ¿verdad? Tener abundancia así como tener escasez, con prueba, con aflicción. ¿Cuántas vicisitudes, cuántas pruebas no atravesó el propio apóstol? Entonces, queda claro que la vida cristiana no es una vida libre o exenta de altibajos. No nos gusta la palabra sufrimientos, pero sí es una realidad que Dios está haciendo, cumple un propósito cuando permite, ¿verdad?, estas aflicciones. Por eso utiliza aquí la palabra atribular. Aquí habla de prueba, habla de juicio, pero el juicio no es para los creyentes, sino para que el juicio sea, ¿verdad? Hay dos tipos de juicio, vamos a decir. El juicio mientras navegamos en la vida cristiana, y hay un juicio también futuro, porque vamos a hablar obviamente del juicio de Dios en su segunda venida, o estamos hablando de eso, ¿verdad? Y ese va a ser el juicio final o el juicio último. Es más, si alguien me ayuda, cuando estamos hablando de que la iglesia puede atravesar o va a atravesar por aflicciones, vamos ahorita a ver segunda de Pedro rápidamente, si tienen ahí en sus Biblias, que dice que es justo que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora, este no es un juicio para condenación, sino para ser, ojo, mucha atención, para ser probados. Primera de Pedro capítulo 4, si pueden ir rápidamente. A ver. Primera de Pedro capítulo 4, versículos. Vamos a leer desde el 16 si alguien lo tiene. Sí. Dice, sí, dice el 16, Sajid, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Qué significa esto, Armando? O alguien más, si le quiere ayudar, Armando. Sí, ayúdenme. Pastor, Sí. Ana,
Sí, Ana, por favor. A mí me parece que si nosotros vamos a pasar por tribulación siendo hijos de Dios, pues los que no son hijos de Dios o sea, va a ser una tribulación mucho más fuerte, mucho más severa para ellos que para nosotros. Eso es lo que, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Ok, es una sencilla, pero muy clara idea. Es buena idea, es una muy buena idea. Y me gusta porque hay que tener las ideas muy sencillas, así, me gustan estas ideas. ¿Alguien más? Mi hermano Inocente, por favor. También, también pastor. Después, así. Adelante, adelante. Sí, también, pastor, si estamos pasando por alguna tribulación, aún pasando por esa tribulación, Dios nos manda y nos pide que lo glorifiquemos a Él, porque esa es una parte esencial de un agradecimiento de nosotros como hijos de haberlo conocido, porque no siempre vamos a estar en jauja, por decir así, no siempre vamos a estar sin padecer. También aún padeciendo tenemos que darle gracias al Señor. Adelante, mi hermano Inocente. Gracias, mi hermano. Rafael, ahora le toca a mi hermano Jesús. Nada más su micrófono, mi hermano. Tiene que activar su micrófono, no se escucha. Hermano Gudet, no se escucha. Pero si le estás hablando, obviamente. Jesús, abre tu micrófono porque no se escucha nada. Hermano Sajid, también tienes tu micrófono cerrado. ¿Desde hace cuánto tiempo? Yo ya estaba terminando el estudio. Gracias. Que mientras encontraba a mi hermano dónde desbloquear y yo estaba hablando, hay pasajes, ¿verdad? Que dicen muchas son las aflicciones del justo, ¿verdad? Pero de todas ellas lo librará el Señor. Luego dice también, en este mundo tendremos ¿qué? Aflicción, pruebas, tribulación, pero no es una gran tribulación, no es una tribulación de juicio o de condenación, es un tiempo de perfeccionamiento, de generar paciencia, de generar carácter cristiano, de probar la fe de uno. Yo preguntaría, cuando leemos en este pasaje que dice allí, ¿por qué es tiempo que el juicio comience por la casa o la familia de Dios? Y si comienza con nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Es decir, ¿puede Dios permitir, pregunto, una guerra, una crisis civil, una crisis social, ¿verdad? Una debacle, una crisis económica mundial, y le va a afectar también a los cristianos, ¿verdad? En esto. Pregunto. Claro que sí. Claro que estamos aquí juntos, sí. ¿Puede Dios permitir, Alejandra, Armando, Eury, Samantha, una pandemia y le toca tanto a creyentes como a no creyentes, y Dios se lleva a cristianos y pastores como al más incauto, ahí perdido? Así es. Claro que sí, ¿por qué? Sí, amén. Sí, pastor, es permitido.
Por supuesto, claro, eso es quizá lo que quiero llegar, pero ¿dónde está el propósito? Y bueno, quizá utilizando el contexto de Pedro, es importante siempre que leemos un pasaje fuera de la, vamos a decir, de la doctrina de Pablo, pues veamos el contexto de si Pedro está diciendo esto, ¿por qué lo dice? Bueno, no se extrañen del fuego de la prueba, está diciendo capítulo 4, versos antes, en el 12. Dice, no se extrañen del fuego de la prueba porque están soportando. Al contrario, alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele, cuando regrese, cuando vuelva. La revelación de Cristo siempre va a cuando Él aparezca. Dichosos ustedes. Entonces, ahí está, otra vez, la iglesia en Tesalónica, si volvemos al pasaje, nuevamente está pasando, dice, han perseverado ante toda clase de persecución y sufrimiento. No sé si recuerdan las palabras del Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 5, dice en las bienaventuranzas, dichosos los compasivos, los pacificadores, los de corazón limpio, dice, los que trabajan por la paz, esos son los pacificadores. Los perseguidos por causa de, ¿qué? De la justicia. Es decir, el mundo nos va a perseguir. Ahora, cuando el pastor enseñaba, ¿verdad? Ahorita en su mensaje que decía, no se refiere al mundo como pues las cosas que Dios creó, sino como el sistema humano que se rebela en contra de Dios, ¿verdad? Los moradores de Babel querían hacer su propia... vamos, llegar al cielo, ¿verdad? Construir una escalera gigante, o bueno, la torre, ¿verdad? Que llegara y fueran la civilización número uno y poner al hombre como el centro del universo, el centro de la creación, y Dios estuvo en contra de ello, ¿verdad? No permitió esto. Entonces, por causa de la justicia, por seguir a Dios, estamos nadando contra corriente, estamos yendo contra corriente, y vamos a hacer muchas veces, a lo mejor no lo estamos viviendo hoy, pero hay iglesias, por supuesto, en México y en otros lugares que sí atraviesan por esta persecución, pero ¿qué les dice las palabras del Señor Jesús? Pero el reino, bueno, el reino es de ustedes, el reino de los cielos les pertenece. Dichosos cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes calumnias. Alégrense. Fíjense qué contraste. El mundo los está atacando, los está rechazando, los está agraviando, insultando, pero les dice el Señor Jesús y nos dice Pablo, pero alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa. Entonces la recompensa es futura, la recompensa es eterna. Ya creo que mi hermano Inocente abrió el micrófono. ¿Quiere añadir algo, mi hermano, o seguimos? Usted dígame. Sajid, Moisés, si me permites, rápidamente. Moisés, adelante. Sí, únicamente para agregar que el fuego de la prueba tiene un efecto purificador en nosotros. El Señor permite que seamos purificados a través de esta prueba para que toda la gloria sea derramada, la gloria de Dios sea derramada en nuestra vida, para que podamos crecer y para que podamos comprender que solamente dependiendo del Señor podemos salir adelante. Sin Él no somos absolutamente nada. Únicamente eso, gracias. Excelente comentario. El fuego de la prueba es para purificar, para formar el carácter, el de Cristo en nosotros. Amén. Gracias, Moisés. Excelente intervención. Bueno, entonces Pastor. Sí, Ale, por favor. ¿Podría ser que en medio de las pruebas también nos pueden identificar de acuerdo a cómo nosotros actuamos y accionamos, ser identificados como hijos de Dios? Totalmente, yo creo que eso también lo llegó a mencionar el pastor hoy en el mensaje. Qué fácil sería, ¿verdad? Que en el momento que uno acepta o conoce al Señor Jesucristo, en ese momento dice, así comenzó el pastor este mensaje este domingo, si no lo vieron, les animo a que lo repitan, lo vean, lo repasen. Dice que nos llevara el Señor, ¿verdad? Su presencia en ese momento, nos sacara del mundo, pero Dios no nos saca del mundo cuando creemos, sino que dice, estoy trabajando en ti. Dios está más interesado, dicen, en lo que eres
más en lo que eres que en lo que haces. A veces creemos que nuestra vida se trata de logros, de diplomas, de reconocimientos, de verdad, mi historia profesional. Y digo, nada de eso es malo, pero delante del Señor, el carácter, lo que soy adentro, lo que hay, la integridad, otra vez, la vida en santidad que vimos ya en la lección, en la carta 1, pues, en lecciones pasadas. Esa fue una clase muy valiosa porque la vida cristiana es una vida, otra vez, que refleja exactamente, aún en medio de que cuando me maldicen, decía que hacía el Señor Jesucristo, bendecía. Bendecir. Y cuando le insultaban, y él perdonó y oró. Dice, oren por los que los persiguen, bendigan cuando los maldigan. Ese es el verdadero testimonio, ¿verdad? Y personas vienen a la fe porque ven nuestra confianza aún en medio de las pruebas, ¿verdad? Esto es preciosísimo, es decir, claro, como dijo Ale, ¿verdad? Lo que acabas de mencionar, somos esa luz, luminarias, en medio de una, dice, generación perversa o corrupta, pues quizá ahí el concepto, la idea es oscura, que no tiene esta certeza. Ahora, otra vez, Dios permite la misma situación que va a hacer crecer a algunos y a otros va a hacer volverse atrás, pues, o volverse, como dice el pastor, algunos los saca aprobados y otros los saca reprobados, los saca amargados, los saca frustrados. Ahora, no estoy hablando de cristianos, estoy hablando de que el creyente va a crecer y el que verdaderamente no se toma de la mano del Dios durante este tiempo y quizá en el contexto un poco, pues va a rechazar, va a resbalar, ¿no? Ahora dice que en esto se muestra la justicia de Dios, que pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir. Entonces, qué interesante, ¿no? ¿Por qué tenemos que desear que el Señor vuelva? Algunos quizá estamos, ya lo dijimos en el pasado, no lo sé, no estoy señalando a nadie acá, pero yo mismo puedo ver mi vida y decir, puedo decir, no, yo ahorita estoy en una etapa muy especial, no quiero disfrutar más años y quiero hacer cosas y quiero ir y hacer y viajar. Y eso no es malo otra vez, pero es una perspectiva corta. Es decir, si yo solamente veo mi propia satisfacción, mi propio goce o felicidad, dejo de ver que en el mundo, que alrededor mío hay personas que noche tras noche, día tras día están viviendo injusticias, están atravesando dificultades o están siendo oprimidos, dañados. A lo mejor nosotros en algún momento vamos a estar allí, ¿no? Y ahí es cuando vamos a decir, no, Señor, ya lo veo diferente, ¿verdad? Ven y juzga, ven y responde, ven y castiga, ¿verdad? Esta violencia que hay. Algunas imágenes que pasaban hoy en el mensaje también, creo que me gustó el mensaje porque nos puso en contexto de la clase de hoy, ¿verdad? No sé quién vio las imágenes, de qué trataban, porque a lo mejor estoy hablando y luego digo, no conecté con nadie. Samantha ya dijo, yo sí soy aplicada. Samantha sí es aplicada, por favor. Sí, buenos días, pastor, buenos días a todos. Sí, pues precisamente hablaba, ¿no? Él decía, hay maldad en el mundo y justo fue cuando puso este video donde vienen noticias pues de muertes, de asesinatos, de enfermedad, ¿no? Y justo él refiere que este cosmos, pues es este mundo en donde nosotros debemos ser luz para llevar el evangelio para este mundo de tinieblas y este mundo de oscuridad. Entonces puso el video que mencionó usted de noticias malas. ¿Y cuándo se acabará esa maldad, Samantha, en el mundo? Pues sí, o sea, es como que él dice, va a estar presente, pues como decíamos, ¿no? Aquí hasta el final de los tiempos. ¿Por qué? Correcto. Porque por eso él decía que no debemos detenernos, ¿no? Debemos ser perseverantes, no debemos de cansarnos en leer, en compartir y en ser esa luz en este mundo. Me gusta el hecho de que no debemos inclinarnos a la corriente o esto que le llaman algunos, ¿verdad? Ya tiene mucho tiempo que no escuchaba esta idea de una vida, como dicen, de puro goce, pura satisfacción, como le llaman,
hedonismo, ¿no? O sí le llaman así. Hay una generación joven que lo que buscan es comodidad. Y no me importa si el de al lado o si aquí, digo, no hablo de otro país, otra ciudad, sino el de aquí al lado está sufriendo. Cuando nosotros entendemos a lo que Dios nos llamó, uno, no nos podemos quedar cómodos. Dos, no haremos de esta casa, de esta vida, de esta tierra nuestro hogar, sino vamos a anhelar pues ir con el Señor. ¿Cómo fue la vida del propio apóstol? Era una vida, le faltaban horas al día para al apóstol Pablo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque su mensaje era transformador, porque su mensaje otra vez era precisamente para llegar a otros. Bueno, dice que solamente cuando él se revele, vamos a seguir leyendo verso 7. Voy a leer yo. Dice, y a ustedes que sufren, otra vez a los tesalonicenses les dice, les dará ¿qué? Descanso. Lo mismo que a nosotros. ¿Cuándo sucederá esto? Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste, en otras traducciones, o ahí viene la palabra revelación, aparezca, sea descubierto, cuando es la segunda venida, desde el cielo entre llamas de fuego y con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Es decir, hubo un tiempo, hubo una manera, ¿verdad? Para conocer y para escuchar y recibir, no porque no hayan escuchado, quizá la mayoría, sino porque rechazaron. Fíjense lo que dice Hebreos, y a mí me impacta también este pasaje, ¿verdad? Dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, precisamente se refiere a ese momento de juicio, ese momento en el que él va a poner en orden esta maldad que el corazón del hombre ha, otra vez, con la luz que ha llegado, que le ha permitido el Señor ver, muchos de ellos se han apartado, ¿no? Eso está también ahí en Juan capítulo 13, versículos, perdón, Juan capítulo 3, capítulo 3, versículos más o menos del 16 al 19, que la luz vino al mundo y el hombre prefirió la oscuridad, el engaño, la maldad, la injusticia, el odio, la venganza, y Dios dice, a ver, esto el Señor va a poner orden eventualmente. Entonces, dice el Señor, mí es la venganza, estoy leyendo Hebreos 10:30, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, hay otro pasaje que me llama mucho la atención, que algunos, bueno, es otra vez, todo esto es hermenéutica, interpretación, ¿verdad? Está en el Evangelio cuando dice, no teman al que puede, ¿cómo dice? Dañar el cuerpo, ¿no? Sí, matar el cuerpo, pero no puede hacer nada con el alma. Yo no sé, yo por años, lo que a mí me enseñaron, o yo así lo entendí, que se refería al diablo, ¿verdad? No. Y no se refiere al diablo. Muy bien, Meche. A ver, Meche, vamos. No, pues realmente el único que puede matar el alma es Dios, no es el diablo, ¿no? El diablo no tiene ese poder. Correcto, correcto. Es decir, no debemos temerle al diablo, sino temer a Dios. De hecho, también el mensaje hablaba de que era reverencia, y es un temor sano, un temor santo, una conciencia de que Dios es omnipresente y de que Dios, todo lo que hagamos, ¿verdad? Dios lo mira, y no porque, otra vez, no porque vaya a venir un juicio contra la familia de Dios, sino porque vamos a dar cuenta, ¿verdad? Si creemos que de todas cosas que hayamos hecho, dicho, y esto solamente pues va a ser para a manera de recibir, pues otra vez, ¿no? Que nuestra fe sea reconocida, sea exaltada por Cristo, o simplemente pues vamos a ver a la luz cuando estemos con Él, pues aún nuestra maldad, aún cuando conocíamos a Cristo, fíjense, no sé, a lo mejor estoy diciendo algo que no sé si habíamos tú o yo pensado, pero lo que
nuestro corazón no quiso ser moldeado, lo que Dios quiso renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, y nosotros fuimos, pues sí, reacios, duros, las personas que quizá no perdonamos, o situaciones pues en las que, pues sí, dice precisamente hablando de los últimos tiempos que el amor se enfriará. Además de que habrá la gente se va a apartar de la fe, dice que el amor de muchos, y ahí puede estarse refiriendo incluso a nosotros o a la iglesia, es decir, que personas aún dentro de la iglesia no tengamos la sensibilidad y el amor por la familia de Dios primero, pero también por los que están fuera, que no queramos quizá hablarles, que pongamos pretextos, excusas, porque pues vivimos en un mundo en el que no queremos ser tachados como intolerantes, ¿verdad? Y aquí de hecho me estoy preparando para hablar de un tema que es algo que no nos gusta hablar, pero es lo que viene en este pasaje y voy a proyectarles algo. Cuando el Señor se manifieste, dice en el versículo 7, desde el cielo en llamas de fuego con sus poderosos ángeles, dice que van a suceder dos cosas, atención. Una, para castigar a los que no conocen ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ahora dice la consecuencia, ahí viene el pago. ¿Cuál es el pasaje que muchos repetimos a la hora de evangelizar? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuándo va a suceder esto? El que esté en pecado, es decir, el que no tenga a Cristo, no el que nunca se equivoca, no el que comete pecados, pero está en Cristo, que es muy diferente. Más bien, aquel que no fue regenerado, lavado por la sangre, ¿verdad? Dice, ellos sufrirán el castigo, verso 9, de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Ahí está. El cristiano puede atravesar, sí por pruebas, sí por aflicción, sí por persecución, sí por una pandemia, sí por guerra, sí por violencia y todo lo que pueda uno pensar, pero nosotros tenemos esperanza y al final la gran prueba o el momento decisivo de dónde vamos a estar, si siempre unidos con el Señor o separados eternamente. Esa es la gran diferencia, porque terrible cosa es morir sin Cristo, vivir sin Cristo es terrible, pero morir sin Él es la separación eterna. Vamos a ver algo ahorita. Voy a leer el verso 10. Suceden dos cosas en esta revelación de Cristo. Ya dijimos juicio o castigo para los que no conocen a Dios, y luego dice, el día que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, continúa diciendo, ¿no? Bueno, yo no me quiero detener acá otra vez, ya yo repetí este pasaje porque decía que si algunos apoyan la idea del arrebatamiento previo a la tribulación, cuando el Señor venga y dice que va a recompensar, bueno, dar consuelo, pero también castigar o dar juicio, entonces dice los que están allí, ¿verdad? Que van a ser glorificados, pues ¿quiénes van a ser, no? Si ya no está la iglesia. Claro, el profesor o el maestro Vernon McGee da su interpretación, lo cual se reconoce y se admire y respetamos, y hay quienes la abrazan. Aquí hay varios que dicen, bueno, yo soy de esta idea que van a ser dos regresos, dos venidas del Señor, una para llevarse a la iglesia, otra para juzgar al mundo. Esa es una posición, y hay otra posición que es en un solo regreso viene por los suyos y juzga al mundo. Esa es la que personalmente abrazo. No pasa nada, no hay ninguna, no hay choque, pues no hay diferencia. Y bueno, quiero llegar a esta presentación porque recientemente se le compartió a los pastores, ¿verdad? Aquí está. Se les compartió a los pastores este material para alcanzar o para enseñarle a la iglesia a ir por uno, a alcanzar a uno, ¿verdad? Que nuestro corazón no se enfríe, que nuestro amor no sea tibio o frío, sino que nuestro corazón quiera ir por aquellos que no tienen a Cristo. Yo no sé si recuerdas el día en el que entendiste
que Jesús no solo te estaba ofreciendo una vida mejor, porque ese es un evangelio, voy a decirlo así con las palabras sin censura. Ese es un evangelio barato, decir que tú necesitas a Cristo porque tu vida va a ser mejor o que vas a prosperar o porque Dios te ama mucho solamente y por eso necesitas a Cristo. ¿Sabes por qué necesitamos a Cristo? Porque tú y yo estábamos perdidos, muertos espiritualmente, condenados, enemistados. Nuestra condición desde el nacimiento, ya lo he dicho, es más, cuando di el curso de bautismo, mostraba yo una gráfica desde el más pequeño de los bebés. Hay una posición, ¿verdad?, acerca de que los niños y que los bebés nacen y son inocentes y todo esto. Eso no enseña la Biblia, discúlpame. A lo mejor no nos gusta pensar en esto, pero la realidad es que Cristo, claro que, vamos, ¿qué pasa con estos bebés? Y aquí hablamos acerca de temas que quizás son delicados, pero mira, no es complicado. Solamente lo único que te quiero decir es, si Cristo no decide imputar la justicia al ser humano, es decir, ofrecerle la cruz a cada ser humano, nadie va a estar en el cielo. Es decir, cualquier ser humano, desde un bebé, ¿verdad?, hasta un adulto, un anciano, si no es por la cruz, si no es por el sacrificio, no puede tener libre acceso o comunión con Dios eterna. No hay acceso al Padre si no es por la cruz. Entonces, todos, desde el más pequeño hasta el anciano, nacemos siendo pecadores. Todos, mis bebés desde que nacieron, yo los veo que son pecadorcitos, chiquitos. Por eso necesito hablarles y enseñarles el evangelio. Por eso ellos necesitan reconocer que necesitan, que hay un Salvador, pues, y que ellos tienen que tomar su decisión en su momento. Claro, Dios siendo misericordioso, y bueno, nada más para cerrar ese tema de los bebés, de los infantes, no significa que un bebé no nacido, que un bebé muerto en el vientre, un bebé a los meses, ¿verdad?, que fallece, Dios no le ofrezca la justicia de Cristo. Eso no estoy diciendo eso, al contrario, vamos, Dios en su amor y en su infinita misericordia, pues sí, creemos que lleva a ellos a su presencia, ¿no? Aunque no pudieron tomar una decisión, aunque no creyeron, por supuesto, pero es por los méritos de Cristo. Necesita ser así, es decir, todo ser humano que nace es pecador, todo ser humano. Es decir, la obra de Cristo aplica para todos, es necesario. Bueno, voy a pedirle a alguien que me ayude a leer. Samantha tiene buena voz. El infierno. El infierno es un lugar real, primero, antes que nada. El Señor Jesús, dicen los que estudian, no me incluyo entre ellos, o bueno, eruditos, ¿verdad? O sabios de la palabra, estudiosos, que el Señor Jesús hace menos menciones acerca del cielo y hace muchas mayores menciones en sus mensajes, en los evangelios acerca del infierno. Eso es lo que dicen los que conocen estas verdades. Ahora, yo no las he contado, yo no puedo decir eso es cierto, pero bueno, eso es algo que se dice. Cada uno tenemos que hacer nuestra lectura. El rico y Lázaro es un relato, no le podemos llamar ni parábola, no le podemos llamar cuento, sino es un relato o un acontecimiento que Cristo nos muestra y le muestra al ser humano. Un hombre rico y otro pobre mendigo llamado Lázaro. Los dos, ¿verdad?, vivían cerca, eran conocidos, uno tenía placer en la vida, uno se dedicaba, ¿verdad?, a darse banquetes, y el otro sufría y pedía las migajas, ¿verdad?, casi del rico. Dice que los dos mueren, y el único que conocemos su nombre, porque Dios conocía por nombre, ¿verdad?, a Lázaro. No sabemos el nombre del rico, pero Dios sí conoce a sus hijos por nombre. Es llevado, dice, por los ángeles al paraíso, o a lo que está hablándole a un público judío Jesús, entonces se entiende que está hablando, ¿verdad?, al seno de Abraham, es decir, al paraíso, donde iban los santos. Y sin embargo, el otro hombre, el hombre rico, despierta en el infierno, ¿verdad? Y dice allí que
que está en sufrimiento, en medio de tormentos. Dice, el rico levanta los ojos y ve de lejos a Abraham. Estoy más o menos entre parafraseando y leyendo algunas partes. Si lo quieren ver, está en Lucas 16, capítulo 16. Y luego dice así, Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Hay conciencia. Pero Abraham le contestó, ¿verdad? Es decir, estaban separados, se alcanzaban a ver, había una separación entre ellos, no podían cruzar unos de un lado al otro, ni los otros a este otro lado, ¿verdad? Y le dice Abraham, hijo, le dice al rico, recuerda que durante tu vida te fue muy bien o recibiste bienes, mientras que Lázaro recibió males. Pero ahora a él le toca recibir, ¿cuál es la palabra aquí? Consuelo. Hay consuelo para los que creemos, hay consuelo para los hijos. No importa cuál sea la circunstancia. Y a ti ahora te toca sufrir en este lugar. Verso 26, nosotros no podemos llegar a ustedes y ustedes tampoco, o bueno, los que están aquí no pueden ir allá, ¿sí? Él respondió, y bueno, aquí viene algo muy interesante que quiero dejar nada más al final. ¿Me ayudas, Samantha? El infierno es lugar eterno, lugar de dolor, de miedo. Quiero que leas quiénes están en el infierno, porque es un lugar real. No hablamos de esto, pero tenemos que enseñarlo y predicarlo porque es la Biblia. Y me gustaría, Samantha, si puedes leer, hay algunas cosas buenas en el infierno. Me llama la atención, es un mensaje para hacernos como recapacitar o meditar. Adelante, Samantha. Sí, pastor. Hay algunas cosas buenas en el infierno. Una, hay buenas personas en el infierno. El hombre rico de esta historia era un hombre moral que se preocupaba por otros. Dos, hay alguna buena visión en el infierno. Hasta ahí. Perdón, vamos a ir viendo una por una. Hay gente buena, claro, hay gente con buenas intenciones. Dice nuestro pastor, hay gente que está sinceramente equivocada. Es decir, está poniendo su confianza en todo menos en Dios. Esa gente va a estar separada de Dios. No es una decisión, no es el corazón de Dios que su creación y que el mundo vaya al infierno, porque eso dice Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que sea salvo. Pero el hombre toma la decisión final. Las personas que una y otra vez se les habla acerca de Cristo o de conocer a Dios, ellos dicen, yo no quiero vivir una vida como tú, yo no quiero vivir con Dios. Entonces van a vivir eternamente separados de Dios. Ese es el infierno. Bueno, ¿quieres seguir? Segundo punto, hay gente buena, claro, que decían, bueno, moralmente hacía esto, pero algo, no vamos a entrar por buenas obras, no vamos a entrar por méritos, sino tienes a Cristo. La única pregunta que Dios va a hacer es, ¿tienes a Cristo? Adelante, Samantha, segundo. Dos, ¿hay alguna buena visión en el infierno? Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentas, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Lucas 16:23. Ok, vamos a empezar a darnos cuenta que hay una conciencia. Algunas personas dicen, no, bueno, es que es un símbolo. Hay personas que enseñan incluso que la aniquilación del alma, es decir, que al final Dios va a eliminar a esas almas que le rechazaron y que simplemente van a desaparecer. No, hay una conciencia, hay una, miren, ya dijimos que es un lugar de dolor, de miedo, de tristeza. No importa cuánto dolor puedas creer que existe en la tierra, o miedo, o soledad que hayas experimentado, todo eso no se compara con este lugar. Adelante, Samantha, el tercero. Hay buenas oraciones en el infierno. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16:24. Adelante, hay buenos recuerdos, quiere decir, o recuerdos en el infierno, sí. Hay buenas memorias en el infierno. Y Abraham dijo, hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes y de igual manera Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Lucas 16:25. Hasta ahí. Podemos empezar a darnos cuenta que la persona que
en la eternidad, pues, cuando ya estemos, vamos, después de esta vida, no hablo de la, pues sí, la eternidad, porque es una eternidad en el infierno, una eternidad en el cielo, las personas van a ser conscientes de las oportunidades, de las veces que escucharon, de quién es Jesús. Y eso es lo más terrible, me imagino yo, de solo pensar, vamos, no nos detenemos quizá mucho a pensar en esto, pero quizá de vez en vez es bueno saber por qué le hablamos a la gente, ¿verdad? ¿Por qué nos acercamos a ellos? Porque no queremos que ellos vayan a ese lugar. Decimos el punto 5, adelante, Samantha. 5. Hay buena teología en el infierno, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Filipenses 2:11. Cuando leemos, gracias Samantha, cuando leemos ese pasaje quiere decir que aún los que están en el infierno saben que están allí porque Dios es un Dios santo y que Dios hizo justicia. Dios no fue injusto al permitir que ellos pues estuvieran separados, porque al final cada uno tomó esta decisión. Todos nacemos otra vez en la condición, todos nacemos separados, y significa que si no tenemos a Cristo, vamos a estar separados de Él. Pero aún estando ahí en este tormento o en este lugar, sabemos, entendemos que Dios está sentado en su trono. Y dice, ¿verdad?, en Filipenses que debajo del cielo y debajo de la tierra, y quizá ese es el significado que tenía. No significa que, vamos, que literalmente esté el infierno, en el centro de la tierra. Esa era una postura como muy tradicional, ahora no está mal, pero el punto es que no tiene que ser específicamente un lugar, vamos a llamar, debajo de la tierra. Puede ser en cualquier otro lugar separado a través de Dios, ¿no? Pero van a ser conscientes que Jesús es el Señor y que Él era el medio solamente de la salvación. Adelante, Samantha. 6. Hay buenas prioridades en el infierno. Y él dijo, entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. Lucas 16:27. Que le envíes, dar testimonio, advertir, poner sobre aviso. Qué cosa más profunda. Cuando alguna vez yo prediqué, cuando más joven, era más aventado yo y predicaba eso más así, bueno, no me detenía por ciertos pasajes como estos que nos inquietan, pero fíjate qué interesante. ¿Por qué debemos hablar el día de hoy? Dice el rico ahí en el tormento, entonces te ruego que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis hermanos y no vengan ellos también a este lugar de sufrimiento. Verso 29, pero Abraham le contestó, y esto es algo para ti, y este es nuestro llamado. Por esto Jesús contó este relato, este hecho, este acontecimiento, no parábola, no cuento, no historia, ¿verdad? Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, insistió él. Dice, en cambio, si se les presenta uno entre los muertos, se arrepentirán. Bueno, me regreso un poco. Ya tienen a Moisés y a los profetas. ¿A qué se refería? Ya tienen la ley, ya tienen la revelación de Dios, la palabra. Es decir, cuando piensas que la gente necesita despertar y ellos quieren ver milagros y quieren ver cosas para que crean, a ver, entonces que, ¿verdad? Como en tiempos de Elías, que caiga fuego del cielo y entonces yo voy a creer. No necesitan eso porque hay el milagro de la Biblia nos muestra que Jesucristo es el anunciado, el Salvador. Vamos, Él es el libertador, Él es el que fue, todas las profecías se cumplen en Él. En fin, ahí está el mensaje, ahí está la salvación. Y pensó, ¿verdad?, el rico, pero si alguien se levanta, es decir, si alguien resucita y les va y les dice, pues van a creer. Abraham le contestó en el verso 31, si no le hacen caso y a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Yo no sé cuántos recuerden, bueno, me estoy ya desviando, pero es que de aquí se pueden sacar muchas cosas. Cuando el Señor Jesucristo resucita, dice que muchos sepulcros, ¿verdad?, se abrieron y algunos que habían muerto resucitaron.
¿no? No resucitaron como Cristo resucitó, es decir, en gloria, con un nuevo cuerpo, no, quiere decir simplemente que volvieron a vivir y que iban a volver a morir, ¿verdad? Es decir, solamente como así Lázaro, ¿verdad? Bueno, curiosamente se llama también Lázaro, el amigo de Jesús que sale de la tumba, pues simplemente volvieron a vivir. Y fueron a sus casas. ¿Te imaginas el impacto, la sorpresa de tu familia que se levante uno de los que ya se fue? No, bueno, pero qué impacto. Ahora, ni eso para algunos que somos tan, ahora yo me incluyo entre esos, yo no sé cómo Dios me alcanzó, yo no sé cómo Dios me perdonó a mí, porque en verdad, algunos somos tan necios, tan obstinados, tan orgullosos y cegados que si no es Dios el que pone iluminación en nuestra mente, en nuestro corazón, si no hay alguien que nos hable, si no hay un hermano, si no hay una oración que esté intercediendo de la familia, de un tío, de un primo, de un padre a favor nuestro, es muy difícil, si no es la obra del Espíritu, que nosotros lleguemos a entender, a conocer la verdad. Yo podía repetir Juan 3:16, ¿verdad? Todas las noches antes de dormir, así nos enseñaron en casa, así lo hacía con mi mamá, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero yo no entendí ese mensaje hasta los 21 años, mi hermano. No sé cuántos estén en esa situación de tu familia hoy, o tú refléjate en tu propio ejemplo. Si tú no ves un punto en tu vida en el que tenías una simple religión, repito, que tenías una simple religión y no conocías a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces seguías perdido, seguías en tinieblas, en oscuridad, y te creías, ¿verdad?, salvo. Qué fuerte es todo esto que estamos ahora diciendo. Hay gente buena, hay incluso hasta oración, ¿verdad? Bueno, oración quiere decir simplemente los que estén en este lugar de separación pidiendo misericordia. Ahora, ¿acaso no Dios es un Dios de misericordia? Claro, pero este es el día de salvación. Este es el tiempo, hasta antes de que el Señor venga, dice, ¿verdad? Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, el cual, ¿verdad? Le va a perdonar, pero dice, mientras sea el tiempo, ¿no? Busquen a Dios mientras Él pueda ser hallado. ¿Cuándo va a ser eso? Antes de que Jesucristo regrese. Cuando Él venga, ya no hay tiempo ya no hay perdón, ya no hay salvación, ya no hay vuelta atrás. Lobet, por favor, adelante. Sí, Shahid, buenos días a todos. Oye, tengo una duda, una pregunta. Por ejemplo, yo conozco gente muy buena, íntegra, pero que son católicos. ¿Qué pasa con ellos? ¿O qué va a pasar con ellos más bien? Si no tienen a Cristo, Lobet, mira, yo te podría decir muchas palabras y confundirnos y hacernos bolas. Si tú no tienes a Cristo, si el Papa o si la persona que sea un ser humano no conoce a Cristo, yo no sé si el Papa conoce a Cristo, yo no lo conozco al Señor, pero vamos, el más fiel, el más amoroso, el más bondadoso y generoso, si no tiene a Cristo, si no tiene una relación, si no fue consciente de que Él está separado y que el único medio de salvación es Cristo, no va a estar en presencia de Dios. Es decir, la gente se va al infierno, la gente está muriendo el día de hoy y está separado de Dios. Gente buena, gente ¿y buena en qué sentido? Bajo la perspectiva nuestra. Bajo lo que yo creo que es bueno. No nos gusta hablar del tema del infierno, pero sabes, mira, si lo que dice este libro no es verdad, o bueno, más bien, si lo que dice este libro es que al final Dios va a tener misericordia de todos y bueno, no pasa nada, todos son perdonados, todos vamos al cielo, entonces, ¿sabes qué? Dejemos de hacer lo que estamos haciendo, dejemos de predicar, dejemos de creer y dejemos y no te estoy hablando a ti, Lobet, estoy apasionándome diciendo, lo que creemos es tan importante que por eso mandamos misioneros, por eso tenemos que llevar el mensaje, porque la gente se pierde. Quiero contar rápido antes de que Lolina nos participe una anécdota. No sé si respondí tu pregunta, Lobet, pero yo no puedo conocer el corazón de un católico. Hay católicos que sí o sea, que si tienen una relación con Cristo, que los hay, es decir, que llegan a entender el evangelio porque Dios se los muestra. Es más, no vayamos tan lejos. En la Biblia hay tantos ejemplos de gente lejana al pueblo de Dios que no conocía, pero eran temerosos de Dios. Y aquí
vamos, este término de temeroso quiere decir que verdaderamente buscaban agradar a Dios. Y cuando un corazón busca a Dios sinceramente, ahora, claro, no es un esfuerzo humano, pero vamos, cuando genuinamente estás buscando la verdad y acercarte a Dios, Dios te va a ofrecer ¿qué? A Cristo. Dios te va a decir, mira, van a llegar al conocimiento de la verdad aquellas personas que tienen esta conciencia y hacen a un lado quizá, son tantas cosas, ¿verdad? Pero vamos a decir el orgullo para decir, necesito un salvador. Es decir, el que reconoce que es pecador y que está perdido, separado de Dios, entonces Dios hace una obra a su favor. Adelante, Lolina, no sé si respondí, Lobet, pero... Sí, gracias. Con confianza. No sé, puede ser que sí. Sí. Mira, conforme a tú lo que acabas de mencionar, todo, yo también así lo siento. Nada más para los católicos, porque yo sufro también por católicos que quisiera que sean salvos. Leí, no me acuerdo en qué parte de la Biblia dice, Señor, Señor, hay otros que están hablando en tu nombre y sanando y todo eso, ¿no? Y les contesta, dice, pero no son de nosotros. Y les contesta Jesús, si no están en contra mía, conmigo están. Entonces, es personal, ¿eh? Para yo no sufrir por los católicos, porque si hay católicos, digo, solo Dios va a juzgar y solo Dios sabe, ¿no? Pero para yo no sufrir en lo personal decía, pues el Señor dice que si no están en contra de Él, con Él están, nada más que la idolatría, bueno, ya es idolatría de ellos, pero hay muchos católicos que a lo mejor sí conocen sinceramente a Jesús como su Salvador. Yo fui católica hasta como por los 18 años por la familia, ¿no? Pero hice mi primera comunión a los 5 años y me acuerdo perfecto, yo, según yo, ¿verdad? Recibí a Cristo en mi corazón, porque no leía, ¿verdad? Todavía no sabía leer en aquel entonces, pero yo sí sentía que estaba recibiendo a Jesús en la hostia, vamos. Ahora sí que en la hostia. Bueno, de acuerdo a su creencia. Ajá, de acuerdo, y yo era niña, 5 años era una niña. Entonces, yo lo que siento es que solo Dios sabe quién de veras, porque hasta entre nosotros a lo mejor creemos en Cristo, pero nuestros hechos son los que hablan. Entonces, yo siento que Cristo sabe, o cada quien sabe quién conoce de verdad al Señor y quién no. Y solo Él lo sabe en el fondo del corazón de cada persona. Pero sí me quedé con eso. Si no están en contra mía, pues conmigo están, pero con la idolatría, ¿qué onda? Entonces sí estoy como que me confundo, pero me lavo el cerebro para no sufrir, ¿no? Por ellos, oramos por ellos, pero bueno, no sé si le ayude a la hermana de alguna manera, no lo sé. Sí. Y quizá decían por ahí, ¿verdad? Decía el pastor, nuestro pastor ha dicho, va a predicar alguna vez, y quizá nos llevamos una sorpresa que algunos que esperábamos ver, ¿verdad? O sea, que estaban en la iglesia, que se decían hermanos cristianos, no conocían el evangelio. Y esto es bien fuerte, porque entonces, yo no sé si han escuchado una predicación de Paul Washer, y ya tenemos muchos años en la fe de caminar, y si no has escuchado Paul Washer, es necesario, es urgente que oigas a ese predicador, porque él es hijo de un pastor bautista que tuvo una conversión más o menos, bueno, no puedo poner palabras, ¿verdad?, en su boca, pero vamos, él dijo, no basta, él enseña vamos, es un predicador bíblico, pero él nos muestra que dentro de la iglesia algunos hemos entendido mal y hemos creído mal o no hemos creído, y el riesgo más grande es estar dentro, ¿verdad?, jugando a la iglesita y que no tengas a Cristo. Ese sería el riesgo más grave, más terrible, porque ya no se trata de que si, bueno, Dios me va a reconocer o no, simplemente vas a estar con el Señor, sí, y quizá cada uno tiene que hacer este análisis en nuestra vida. Realmente soy salvo, realmente me arrepentí de corazón, o bueno, hice no solo la oración, sino
entendí. Mira, y hay gente que a lo mejor no la vas a ver en la iglesia metida, y hablando de un caso de un católico o un judío, un musulmano o lo que sea, hay gente que a lo mejor no va a tener una práctica de vida como la nuestra, pero si genuinamente ellos en su mente se reconocen perdidos, se reconocen incapaces de agradar a Dios, Dios se revela de muchas maneras y puede hacer una obra. Mira, alguien que nunca fue practicante, ¿verdad? De ningún credo, ahí en la cama de un hospital, y son cosas que pues entendemos y a lo mejor alguna vez hemos hablado, platicado, pero es cierto, una persona en su último momento solamente bajo la guía de Dios puede llegar a ser salvo. Claro, claro, porque si Dios se le muestra, se le revela, puede llegar al conocimiento de él. Iba a hablar yo, Rafael y Eduardo, pero creo que primero estaba Eduardo. Vamos en orden, Eduardo y después Rafael. Gracias. Yo también. Gracias. Adelante, Eduardo. Mira, va a ser una presión muy, muy personal, y algo que a mí se me quedó mucho es una diferenciación que se hace entre creer en Dios y creerle a Dios. Eso lo maneja mucho Pío. Entonces, eso es fundamental, porque cuando uno le cree a Dios, está implícito lo que, por ejemplo, Lolina mencionaba en relación a no necesariamente católico, cualquier religión o doctrina. Bueno, cuando se le cree a Dios, entonces uno empieza a creer lo que él, obviamente, ¿verdad? Lo que él dice en su palabra. Ahora, desgraciadamente, y eso en alguna ocasión creo que lo comenté, uno como cristiano se pone en automático. Dice, yo escuché, yo oí, yo creo, pero no nos metemos a la Biblia, que a final de cuentas, me gusta mucho una definición de fe, que dice que es la respuesta del alma del ser humano a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios, es porque empezamos a conocer, a entender su palabra, y eso se da a través de la lectura. Y a partir de la lectura y de la confianza en lo que Dios promete, se empieza a desarrollar la sabiduría, que la sabiduría no es más que el proceso del Espíritu Santo dentro de uno para empezar a dilucidar lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, eso es un proceso, no le corresponde a uno como persona, como dentro de la naturaleza humana, a mí no me corresponde, o no tendría la capacidad de ver qué cosa es buena o qué cosa es mala si el Espíritu Santo no está trabajando en mí. Porque yo voy a partir mi definición de lo bueno y de lo malo, va a partir del proceso espiritual que se esté desarrollando. Entonces, digo, me gusta mucho este tipo de debate, porque pues nos despeja un poquito la mente, ¿no? Pero yo sí creo que la oportunidad que Dios nos da de conocerlo, o más bien la oportunidad Dios nos la da a todos, absolutamente a todos. La única cuestión es que uno esté dispuesto a entender lo que Él en su palabra tiene para nosotros, y empecemos a creer lo que en su palabra dice que es para nosotros. Y eso pues nos va a dar rumbo, ¿no? Eso nos va a dar rumbo. Bueno, esa era todo. Amén, amén. Me gustó mucho, Eduardo. Gracias. Adelante, Rafael, para darle lugar a Moisés y a nuestra querida Amri. Sí, Pastor Sahid. Mire, si nos vamos a la palabra de Dios, pues, ahí correctamente nos lo dice. Romanos 10, voy a leer del 8. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de la fe que practicamos. El 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, en el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es de acuerdo a la palabra de Dios, no podemos buscar otra cosa. Aquí lo está diciendo en sus sagradas escrituras. Correcto. Gracias, Rafa, por contribuir con la palabra. Moisés y luego Amri y Mercedes, sí. Sí, únicamente para recordar que el gran reformador de la iglesia, Lutero,
vino de este lugar del catolicismo. Para el Señor no hay nada imposible. Lo importante es de que, como acaba de leer nuestro hermano, tengamos un encuentro personal con el Señor, y si estamos angustiados por aquellos que no conocen, los depositemos a los pies de Cristo, pidamos por ellos, porque es necesario que nosotros seamos embajadores del reino, y vamos a ser embajadores del reino a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras oraciones. Y el principal fruto que nosotros debemos de presentar es el amor. Y si el amor del Señor está presente en nuestra vida, y este amor nos permite ser testimonio del poder del Señor, ya todo está hecho. El Señor tiene un plan perfecto de salvación para cada uno de nosotros. El Señor tiene un tiempo exacto para cada uno de nosotros. El amor de Dios se extiende sobre toda la humanidad, sobre la iglesia visible e invisible, sobre los que vemos y los que no podemos ver. Hay un plan perfecto de redención. Lo importante es creerlo, hacerlo nuestro, vivirlo y orar para que el Señor se manifieste en este amor por toda la humanidad. Es únicamente eso. Gracias. Moisés, muchas gracias, porque dijiste en otras palabras, o bueno, que si nuestra vida está caminando en la voluntad de Dios, Dios nos va a permitir ser usados, nos va a saber cuándo, cómo, en dónde lugar y con quiénes. Y a lo mejor no lo vamos a ver, pero Dios está haciendo su obra cuando nosotros en amor, ¿verdad? Y eso es justo la iglesia aquí en Tesalonicenses. Bueno, hay testimonios tan impactantes en la historia, hablo de la historia, de que cuando en el Coliseo romano los creyentes eran asesinados, muertos por los animales, por los leones, dice que muchos al ver la valentía, la firmeza y el amor, y bueno, sí, la paz, la calma ante la muerte, muchos se convertían. Pues el centurión romano, al ver cómo entregó nuestro Señor Jesucristo al Espíritu, dijo, este es el Hijo de Dios. Y es que es un instante que a lo mejor tú te estás preocupando porque ves vidas, ¿verdad?, que no conocemos, y que otra vez me encantó, me gustó Moisés. Dios los tiene a los suyos, Dios tiene su tiempo. Nuestra tarea sí es, por supuesto, hablar cuando Dios nos lleve a hacerlo, y muchas veces, otra vez, como lo enseñamos, que la mejor predicación es cuando a veces ni siquiera usamos la palabra, ¿no?, sino las acciones. Adelante, Ambri, Tía y Mercedes, para cerrar con Ale. Y ya con esos que vamos a compartir, vamos a terminar, a cerrar. Ok. Buenas tardes. ¿Quién, perdón? ¿Yo? Sí, buenas tardes. Sí, Irma. Gracias. Yo creo que en este aspecto, primeramente, como ser humano, tengo que reconocer y luego tengo que arrepentirme. Y son dos cosas muy importantes que tiene que hacer el ser humano. Reconocer la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, reconocer su ministerio, reconocer su sacrificio, reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador. Y en ese momento podemos venir, y ya que le conocemos, nos arrepentimos y entonces pedimos perdón delante de Dios de nuestros pecados. Y nosotros en ese momento dice que somos comprados y lavados con la sangre preciosa de Cristo. Si la gente no le reconoce y si la gente no se arrepiente, no hay salvación para el ser humano. Entonces, nosotros tenemos que hacer entender, y a través del Espíritu Santo, que necesitamos reconocerle como quien es Él y lo que vino a hacer en esta tierra, y arrepentirnos. Y entonces, al pedir perdón, seremos redimidos. Gracias por esa palabra de convicción y con esa seguridad, porque si entendemos que Dios es completamente otro en cuanto a carácter, a persona, en relación a mí, yo me veo incapacitado.
Y en esa incapacidad es cuando Cristo, ¿verdad? O cuando la obra de Jesús tiene sentido. Y otra vez, puede ser un instante, un segundo, un momento esa es la iluminación, tengas poco o mucho conocimiento de la palabra, ¿no? Pero es la obra del Espíritu Santo. Gracias. Mercedes, perdón, primero. Mercedes, te toca y cerramos con Ale, por favor. Bueno, yo quiero compartir de que dicen que hay católicos muy buenos. También dentro del evangelio hay evangélicos muy buenos dentro de todas las religiones, pero es meramente humanismo, ¿no? Porque ese no es la salvación, sino sería la salvación por obras. Realmente es reconocer que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Nosotros deberíamos de estar crucificados en la cruz porque nos constituimos enemigos de Dios por el pecado. Entonces, por muy buenas gentes que sean, en algún momento de su vida pecaron. Por eso hay una parte de la Biblia que dice pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y no son las obras, sino es el derramamiento que Cristo hizo en la cruz, que nosotros merecíamos estar en la cruz y por su amor Él nos quitó y dijo, yo recibo todo para que tú seas salvo, ¿no? De una persona perfecta, sin mancha, sin pecado, Él derramó su sangre por todo aquel que le quiera aceptar. Esa sería no es la confianza en nuestras obras, sino es la confianza en lo que Él hizo por nosotros. Eso sería todo. Gracias. Amén. Gracias. Alejandra. Ok, ¿sí? Adelante, por favor, te escuchamos. Bueno, dice la palabra de Dios que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Yo estoy convencida porque también dice que Cristo se ha escrito para que sepan que tienen vida eterna. ¿Sí? O sea, sí podemos saber que somos creyentes. La palabra de Dios dice eso. A mi juicio, el creyente no buscamos salvarnos. Lo que buscamos es tener una relación íntima con Dios y eso es lo que nos lleva a llevar una vida diferente, que sea no solo para que los demás nos vean, sino para que nosotros estemos confiados y confirmamos en que somos hijos de Dios. Para mi particular punto de vista, dice la palabra de Dios que el que ama a Jesucristo, ama a Dios. Es una señal de que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. No podemos, como dice la hermanita, hay gente muy buena a nuestro particular. ¿Quién dice que, cuál es el parámetro para decir quién es bueno o quién es malo? A nuestro particular punto de vista, nosotros nos llevamos mucho por las obras. Ay, él es bueno, pero tendríamos que ser perfectos. La palabra dice, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y nadie puede ser perfecto. Tenemos ahí un errorcillo, yo digo que muchos, y entonces para eso vino Jesucristo, para pagar por nosotros por todos esos muchos pecados que nosotros tenemos, y solo mediante su sangre es como nosotros podemos tener la salvación. Y sí dice la palabra de que sí podemos nosotros saber y estar confiados en que nosotros somos salvos. Cuando nuestra prioridad es agradar a Dios, alabarlo y glorificarlo, eso solo viene por el poder del Espíritu Santo, no hay otro. No sale de nosotros, sale de que Jesucristo vino en nuestro corazón. Eso es todo. Amén. Gracias, Ale. Pues gracias por esta participación tan activa, tan interesante. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Y con esto concluyo, porque al aparente sufrimiento de nuestra corta vida, ¿verdad? Hay una recompensa y una bendición eterna. Y no solo eso, sino una garantía de la presencia de Dios en este tiempo, en esta época. Entonces, no así para los que no decidieron o no aceptaron esa obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo precisamente es producir arrepentimiento, conciencia de pecado, de la verdad, y cuando uno se resiste, ese es precisamente cuando Jesús dice el pecado imperdonable, es que rechazar que el Espíritu Santo quiere
doblegar nuestro espíritu, doblegar nuestro ser y decir, Dios, estoy separado, estoy incapacitado. El estándar no es el nuestro, porque yo puedo decir, bueno, mi vecino, mi primo, mi amigo tiene este estándar, pero el estándar es de Dios. Yo con todas mis obras buenas y ningún ser humano pues con las obras buenas vamos a llegar al estándar de Dios. El estándar de Dios es perfección y solo uno fue perfecto, que es Jesucristo. Entonces, Él es el camino, Él es el medio. Por eso el valor de este mensaje. Gracias por quedarse hasta el final. Ya nos tomamos un poquito de tiempo de más, pero ya prácticamente terminamos capítulo 1, solamente nos faltó leer el verso 11 al cierre. Lo retomamos en la siguiente lección. Y les pido que mediten y estudien el capítulo 2, porque bueno, vamos a hablar de pasajes también muy interesantes. Bueno, nada más menciono uno rápido, que dice que hay algo que detiene, ¿verdad? El poder o la obra de este mal, ¿verdad? En esta tierra, hasta que sea es eso que lo detiene sea quitado. Ese es un pasaje de difícil interpretación. Bueno, quiere decir que hay varias maneras de verlo, así es que pueden estudiar el capítulo 2 y detenerse ahí donde habla de esta parte, ¿no? Bien, si específicamente les digo dónde está, es que lo estoy buscando. Ya, en versículo 7, capítulo 2, verso 7. El misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Bueno, hay pasajes que vamos a meditar y pueden estudiarlo, escuchen los audios, porque para mí los audios que duran solamente 20 minutos, algunos audios duran, si quitan, ¿verdad? Los comerciales, como decimos, se va muy rápido. Que el Señor nos permita, creo que lo que muchos de ustedes dijeron nos edificó, a mí nos habló a cada uno, nos permita tener amor y ver la necesidad de vivir, de obedecer y agradar a Dios, para que entonces todos los que estén a nuestro alrededor tengan un testimonio, vean la Biblia en nosotros, pues, que así sea, ¿sí? Oramos, mi querido Moisés, nos despides en una oración y estamos despedidos.